Hola a toda la gente de YouTube. Ya sé que me ausenté demasiado tiempo de este canal y que probablemente este no es el video que esperaba, ya que bueno, prometí que la segunda parte de la crítica al libro negro de la nueva izquierda estaría, y claro que la haré, solo que nunca prometí que sería rápido. En realidad, pues como podrán adivinar, yo no vivo de esto para mí es simplemente un hobby, así que me es un tanto difícil preparar los videos y editarlos. Sin embargo, la segunda parte sí se realizará, solo les pido paciencia. En fin, la razón de esta nueva saga de videos donde nos dedicaremos a analizar y criticar de forma un poco más extendida los mitos más comunes acerca del marxismo cultural vienen precisamente de los comentarios que surgieron por la primera parte de crítica al libro negro de la nueva izquierda. Y bueno, quiero agradecerles a todos, chicos. El video tuvo un mejor recibimiento de lo que pude esperar. En serio, tuve muchas muestras de apoyo y hasta el día de hoy llevamos bastantes más likes que dislikes. Honestamente, conociendo la gran fanaticada que ha nacido alrededor de este libro negro de la nueva izquierda, creí que la gente se lanzaría contra mí, contra el video, como lobos feroces, y que incluso me lo reportarían a YouTube. Afortunadamente no fue así y aún pueden checar el video para los que no lo han visto. Abajo les dejo el link directo. Pero pasando al mero asunto, sabía que las críticas se dejarían venir, pero honestamente no fueron tan buenas o profundas como creí que serían. En general, los comentarios desfavorables solo se dedicaban a repetir las mismas ideas gastadas, que más que enojo o otra cosa me daban mucha ternura. Por ejemplo, que es muy bueno. O sea, a ver, yo nunca dije que el marxismo cultural fuese una teoría de la conspiración porque Wikipedia lo dijera. Dije que Wikipedia lo definía así, y luego hice un video de media hora explicando por qué es verdad, basados en los ejemplos del marxismo cultural contemporáneo presente en la obra de Laje. Por otro lado, muchos se me fueron encima por decir que la cantidad de 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina era falsa, siendo que yo nunca dije que era verdadera. Y me resulta curioso que de todo lo ofrecido en el video se centraran en ese dato secundario, el cual nunca traté de defender. Aún así, la razón de este video viene de otro comentario. Este sí me causó mucha cosa, ya que muestra una de las confusiones más grandes al momento de hablar de marxismo cultural, y confundirlo con el postmarxismo, o lo que es lo mismo, una lectura muy caricaturizada y pobre de lo que realmente es el postmarxismo. Para este video me centraré en comentar un poco la definición del marxismo cultural y por qué está mal empleado. En posteriores videos hablaré sobre el postmarxismo de Laclau y su democracia radical, su relación con la hegemonía de Gramsci, y haré otro video muy seguramente para comentar y desmontar ese otro gran mito conservador que es la ideología de género. Antes de empezar, en los últimos dos videos, aparte de mi audiencia, seguramente está acostumbrada a los chistes y memes. Y bueno, básicamente traté de meterle algo de humor a los videos, ya que al ser tan largos, debo tratar de mantener su atención de todos ustedes, y que no se me distraigan. Sin embargo, el tema que tocaré a continuación, al ser un poco más elaborado y complicado, pues no esperen tanto meme, tanto chiste. Eso sí, trataré de tener uno que otro rasgo de humor para hacer más llevadero el video, pero por lo mientras están advertidos. Esta vez vamos a ponernos serios. Para hablar del posmarxismo tenemos que ir antes de Laclau, antes de Foucault, antes de Gramsci, antes de Lenin, antes del propio Marx. Tenemos que irnos hasta el origen de todo esto, la dialéctica de Hegel, uno de los más grandes filósofos de la historia y clara influencia en el desarrollo intelectual de Marx. Pues resulta que el alemán entre los muchos complejos y prácticamente inentendibles aportes que dio a la filosofía occidental, está el concepto de dialéctica, resumida en la noción de tesis, antitesis y síntesis. De forma muy pero muy grosera, la cosa va más o menos así. La tesis es una proposición que se da por verdadera hasta que llega una antitesis que la niega. Ambas proposiciones quedan en contradicción hasta que de esto resulta el surgimiento de una síntesis, que es, a falta de una mejor forma de decirlo, una proposición mejor elaborada y evolucionada en comparación con la tesis y la antitesis. Esta síntesis, a su vez, guardará en su interior las características para el surgimiento de una nueva antitesis, convirtiéndose de síntesis a tesis y provocando el surgimiento de una nueva síntesis.
En palabras del propio Hegel, si no hay contradicción no hay evolución, y si no hay contradicción no hay mañana. Complicado, no tanto, solo un poco laborioso. Quizá con un ejemplo esto quede un poco más claro. Hegel tomó a la dialéctica como una especie de ley que guiaba a la humanidad a lo largo del devenir histórico, y trató de adaptarlo a su visión política, la cual era eminentemente conservadora. Hegel, quien fue un contemporáneo de la Revolución Francesa, observó a las fuerzas de la dialéctica actuar en viva voz cuando presenció la caída de la monarquía. En términos pragmáticos podemos decir que la vieja monarquía europea era una tesis, es decir, una proposición, o un sistema de gobierno basado en el absolutismo. Este sistema, una vez alcanzado un cierto grado de evolución, debía morir para dar paso a la evolución de la historia. La forma en que murió fue por medio de una antítesis, que fue la Revolución Francesa, un movimiento social basado en ideas liberales y democráticas. Una vez que la antítesis venció a la tesis, Hegel pudo observar la llegada del terror revolucionario, que fue una época de caos político propiciado por los propios revolucionarios, donde cientos de personas consideradas enemigos de la revolución, entre comillas, fueron guillotinados. Desde luego, esta anarquía no duró mucho. La Revolución Francesa terminaría con el regreso de un sistema absolutista a cargo de un nuevo dictador, Napoleón Bonaparte, que a pesar de ser un monarca, su proyecto de nación recogía muchos de los reclamos de la revolución. Es decir, era una monarquía mucho más liberal y justa dentro de lo que cabe que la anterior. Era pues una síntesis, que a su vez, a visión de Hegel, algún día daría paso a una nueva antítesis y una nueva síntesis. En pocas palabras, la monarquía clásica era la tesis, la Revolución Francesa la antítesis y la monarquía de Napoleón la síntesis. Ahora, mencioné antes que Hegel era un conservador, y eso es cierto, lo era, pero en el buen sentido de la palabra. Un conservador, lo que se dice un buen conservador, no se opone a los cambios de la sociedad, esos son los reaccionarios. Un conservador solo cree que estos cambios deben ser naturales, lentos y graduales, a fin de acoplarse al devenir propio de la sociedad. Para Hegel, la época de la revolución fue una etapa sangrienta, pero necesaria, para eliminar la antigua tesis de la monarquía, pero a su vez, logrado esto, la antítesis de la revolución también debía ser superada, pues Hegel veía en la revolución un intento radical de transformar a la sociedad a base del capricho de unos cuantos, lo cual no podía mantenerse. Fue necesario el regreso de una monarquía para restablecer el orden perdido, pero una monarquía que no fuese como la anterior, sino mejor, una síntesis. Espero que haya quedado un poco más claro este asunto. En fin, esta idea de la dialéctica tendría enormes repercusiones, pues con ella se creó una de las escuelas filosóficas más amplias y fructíferas de la historia. Parte de ella fueron los jóvenes hegelianos, que retomaron la filosofía de Hegel combinándola con el romanticismo propio del siglo XIX. Entre ellos encontramos a grandes pensadores de la izquierda liberal más radical, tales como Feuerbach, Steiner, Bauer, Bakunin y el propio Marx. Estos dos últimos serían de mucha importancia para el movimiento obrero, pues uno se convirtió en un pilar del pensamiento anarquista, y el otro crearía toda una teoría social que sustentaría a las siguientes generaciones de comunistas. Ahora bien, debemos entender que por los años y el lugar en que vivió Marx era prácticamente imposible que no fuera hegeliano, ya que esa era la teoría en boga dentro de la avanzada académica filosófica. Ese ambiente hegeliano fue el que rodeó y nutrió a Marx durante sus primeros años de escuela. Esto lo menciono un poco para esclarecer la compleja y difusa relación que Marx tuvo con Hegel. Digo, es que en realidad, a diferencia de lo que se suele creer, no tenemos mucha idea de qué pensaba Marx sobre la filosofía de Hegel. Sabemos que de cierta forma fue hegeliano, pero no sabemos exactamente qué leyó o qué entendió de Hegel. Hay académicos que se han hecho una carrera con este tema. La única referencia que tenemos de Marx directamente sobre Hegel es un pequeño texto de apenas unas 15 páginas que escribió cuando joven. Desde luego, un escrito tan corto no alcanza a dilucidar este tema. En resumen, podemos decir que filosóficamente el hegelianismo y el marxismo guardan mucho parecido, pero en el terreno político es donde encontramos sus diferencias irreconciliables. Por lo general se suele decir que Marx tomó la dialéctica de Hegel y la transformó. Para Hegel la dialéctica tenía un origen metafísico y para Marx material.
Es decir, Marx volteó la filosofía de Hegel, del terreno idealista al material. Esa idea para usos pedagógicos puede servirnos, pero no es del todo cierto. Uno no puede simplemente voltear la dialéctica de Hegel, pues al hacerlo tienes que crear todo un sistema filosófico nuevo, como lo hizo Marx. Esta idea un tanto errónea es muy repetida entre el mundo académico por intelectuales tales como Fukuyama, en su famoso texto El fin de la historia, del cual hablaremos un poco más adelante. En esencia, la gran herencia que Hegel le dejó a Marx fue la idea del conflicto, una filosofía basada en el conflicto, una contradicción. Para Hegel, esta contradicción apuntaba a la creación de una especie de Estado de Derecho, un lugar donde las contradicciones de la sociedad como tal no desaparecían, pero se brindaba un espacio para negociarlas y sobrellevarlas. Por esa visión reformista, Hegel fue el gran campeón filosófico del liberalismo clásico. Para Marx, por otro lado, estas contradicciones formaban antagonismos de clase, donde el Estado era una fachada en la que la clase obrera estaba destinada a perder sistemáticamente todas las batallas. Y ya que el origen de estas contradicciones eran de carácter material estructural y no metafísico-cultural, como en Hegel, era necesario destruir el Estado por métodos violentos, es decir, una revolución armada. Y ya sé que seguramente me están diciendo, pero qué carajo, ¿qué no ibas a hablarme de marxismo cultural? ¿Por qué te aventaste todo este choro sobre Marx y Hegel? Esperen, quédense conmigo, les prometo que tiene mucho que ver. Esta enorme introducción es esencial para comprender la crítica que realizaré al concepto del marxismo cultural. Y de aquí damos un gran salto hasta la actualidad. Primeramente lo primero, definamos rápidamente lo que es el marxismo cultural, para ver cómo se relaciona con esta supuesta estrategia política de la nueva izquierda. Y para hacerlo vayamos con nada más y nada menos que el favorito de la casa, Agustín Laje. Marx tenía una teoría social que podría ser representada con la forma de una casa de 2 pisos. En el primer piso de esta casa social, Marx ubicaba todo lo que tenía que ver con la economía, las relaciones de producción y las fuerzas productivas fundamentalmente. Y en el segundo piso de esta casa, Marx ubicaba todo lo demás, la filosofía, la religión, el derecho, la moral, la cultura, etc. De esto se desprendía una teoría revolucionaria bien clara. Para hacer estallar esta casa había que hacer estallar el primer piso, porque si hacían estallar el segundo piso, el primero se mantenía intacto. Entonces, pelearse a un nivel cultural para el marxismo clásico era como pelear contra un fantasma, contra un mero reflejo. Hoy tenemos una nueva izquierda, un marxismo cultural, que ya no habla más de revoluciones armadas, sino de revoluciones graduales y pasivas, que ya no habla más de lucha de clases, sino de luchas culturales, y que ya no intenta expropiar los medios de producción, sino que busca expropiar la cosmovisión del hombre. Ahora, si prestaste atención a lo que dijimos antes y eres suspicaz, ya te darás cuenta de las barbaridades que está diciendo Laje. Básicamente dice que existen 2 estructuras, una económica y otra cultural, y que el marxismo, al ser una teoría basada en la economía y al tratar de cambiar un sistema económico por otro, esencialmente era una teoría que quería transformar estructuras desde sus cimientos. El marxismo cultural es cultural precisamente porque se olvida de la estructura y se concentra en la superficie, en la superestructura, que es donde está la cultura, dejando la estructura en sí intacta a fin de irla transformando gradualmente. Básicamente es una reinvención de lo que una vez trató de hacer la socialdemocracia antes de ser asimilada por el sistema político y desentenderse de su pasado revolucionario, es decir, llevar a cabo reformas que gradualmente lleven a cambios sociales de tipo socialista. ¿Recuerdan lo que dijimos antes de que Marx volteó la dialéctica de Hegel? Bueno, aparentemente el marxismo cultural le vuelve a dar la vuelta y retoma los fundamentos idealistas de Hegel. Así es, más que de un marxismo cultural, estamos hablando de un hegelianismo cultural, porque precisamente le arrebata al marxismo la característica que políticamente hablando alguna vez lo separó del hegelianismo. A ver si me explico. Imaginemos que el sistema capitalista actual es una pirámide. Tiene una base donde se encuentran las instituciones o estructuras económicas básicas, de las cuales se desprende la punta formada por la cultura. El marxismo, como teoría revolucionaria, consideraba que centrarse en la cultura, es decir, en la punta, es inútil, pues la base queda intacta. En pocas palabras, una democracia burguesa, por más demócrata que fuese, sigue siendo burguesa, sigue basándose en relaciones de explotación. Es necesario un cambio radical de estructuras. El hegelianismo, por otro lado, fiel a su postura conservadora y reformista, diría que aunque la sociedad en sí misma no es perfecta y existan contradicciones, no es necesario el cambio de base, y estos problemas se pueden resolver a nivel de la superestructura.
Como ya les dijimos, un conservador cree que los cambios deben ser graduales y no radicales. En esta segunda instancia es donde se inscribiría la naturaleza del marxismo cultural, por lo cual de poca importancia tiene llamarlo marxismo realmente. Pero es algo que el propio Marx ya negaba y se reía de eso. Para él un cambio en la superestructura era insuficiente, puesto que la estructura nunca cambiaría realmente. Podía presentarse de diversas formas, pero seguiría siendo esa estructura, seguiría siendo inequitativa, seguiría siendo injusta, seguiría basándose en la explotación del hombre por el hombre. De hecho, el marxismo cultural, más que revolucionario, es enormemente conservador. Veamos otra comparación con otro teórico cuyas ideas no pueden ser consideradas ni de chistes cercana al marxismo, pero curiosamente sí muestra una semejanza marcada con el marxismo cultural. Nos referimos a Fukuyama y su teoría del fin de la historia. Para el escritor, después de la caída de la Unión Soviética y con el final de la Guerra Fría, el triunfo del capitalismo de corte liberal marcaba el fin de la historia. Es decir, no es que literalmente la historia se detuviera, las cosas seguirían pasando, pero la historia como lucha entre ideologías, como lucha de proyectos de nación divergentes, había terminado, y el capitalismo tardío se levantaba como el indiscutible ganador, con la derrota del único sistema que era su oponente hasta ese momento. Nos referimos por supuesto al marxismo-leninismo. La caída de la URSS venía a demostrar que la llegada del liberalismo era un camino natural y obligado. Todos los cambios sociales y mundiales que se detonaran después de eso serían dentro de la lógica capitalista. Los movimientos antisistema serían pequeñas células rebeldes sin importancia que terminarían siendo asimiladas por el sistema u olvidadas dentro de su falta de capacidad real. Y de hecho Fukuyama inicia su análisis precisamente redimiendo la dialéctica de Hegel en comparación con la marxista, porque para Fukuyama la dialéctica de Marx demostró estar errada en la actualidad, y ahora más bien debemos voltear a los orígenes hegelianos. Pero eso no lo hace de a gratis. Fukuyama, como ideólogo de cabecera del imperialismo americano durante el mandato de George W. Bush hijo, sabía que al negar la credibilidad de la dialéctica marxista, es decir, la que proponía los cambios estructurales radicales y no graduales, aseguraba en la teoría la permanencia del status quo político en su fin de la historia, que es la democracia burguesa liberal. Lo que hace el marxismo cultural, o lo que haría si existiera, porque no existe, según la explicación de Lage, es de hecho darle la razón a Fukuyama, decir que efectivamente es el final de la historia, que el capitalismo es demasiado poderoso. No es una renovación como lo ven algunos de una especie de renacimiento estratégico de la izquierda política radical, sino que por otro lado es una de las muestras más grandes de la decadencia que esta izquierda vivió tras la caída de la Unión Soviética, tratando de generar cambios desde la superestructura con la vana y lejana esperanza de cambiar la estructura en sí, cosa que tanto Marx como Hegel como Fukuyama coincidían en que era imposible. Bueno, y con eso terminaríamos por ahora este primer video. Inicialmente este va a ser la primera entrega de una saga de videos que voy a hacer referentes al marxismo cultural, donde me encargaré de hablar un poco más a detalle de los diferentes aspectos. Ahorita solamente me centré en lo más básico, ya después avanzaremos en temas un poco más complejos y específicos, en lo que es la teoría de Locke, de tal vez un poco de Zizek, la famosa ideología de género. Vamos a abordar todos estos temas desde un punto de vista crítico y un poco escéptico. Abajo, si gustan, les voy a dejar los links de varias fuentes que utilicé para hacer este video, para que vean que no me estoy sacando nada de la manga, sino que está desarrollado, está respaldado por la academia, por intelectuales, por mucha teoría política y filosófica, etcétera, etcétera. Si van a dejar comentarios de apoyo, desde luego son bienvenidos. Si van a dejar comentarios de crítica, también son bienvenidos. Sin embargo, sí les pediría que si van a criticar el video, por lo menos lo hagan con un poco de madurez. Señores, somos el resultado de millones y millones de años de evolución. Actuemos como tal. Y solamente van a utilizar la caja de comentarios para despilfarrar insultos. Lo siento, pero me veré en la necesidad de eliminar los comentarios. Por el momento me despido de ustedes, y si les gustó, por favor compártanlo y ayúdenme a expandir este proyecto. Abajo también les dejo el link para que se vayan a la página oficial del canal, donde subimos memes, contenido humorístico y informativo de muchos temas, que no únicamente nos centramos en el marxismo cultural. Inicialmente también la idea del canal es expandir los temas que vamos a hablar, de los que vamos a hablar aquí. Entonces vayan a la página de Facebook, denle like y compartan el contenido. Nos estamos viendo muy pronto.